Vamos en esta tarde a hablar de lo que es el nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Ahora, muchos de nosotros hemos oído esta conversación entre Jesús y Nicodemo desde que estábamos pequeños y la hemos considerado una plática muy normal, pero ese es un error. Nosotros tenemos que ver que esa plática que Jesús tuvo con Nicodemo no era tan común. Era una plática muy misteriosa. Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué Jesús le urgió a Nicodemo a que naciera de nuevo? ¿Verdad? Siendo Nicodemo una persona intachable, siendo Nicodemo una persona que desde su niñez ha estado practicando la disciplina en un mundo lleno de reglas. ¿Verdad? Él vivió en un mundo lleno de reglas hasta su vejez. ¿Se puede imaginar una persona como Nicodemo viviendo en un mundo lleno de constante disciplina hasta su vejez? Ha de haber sido una persona muy impresionante, pero aún así el Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Ahora, esto es un misterio porque sería comprensible que Jesús le dijera esto a una persona que es un borracho, una persona drogadicta, a un pandillero. Es razonable, pero se lo estaba diciendo a una persona que era ejemplar en la sociedad, que era Nicodemo, era un príncipe de Israel. Entonces, déjeme decirle que al no encontrar esa respuesta, la única manera es hacer una investigación seria en la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios, tenemos que ver por qué Jesús le dijo algo tan extraño como esto. Si no investigamos de manera seria la palabra de Dios, vamos a caer en nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Lastimosamente no se investigó la palabra de Dios y nos dejamos llevar por nuestro propio instinto humano. ¿Qué nos dijo nuestro instinto humano? Nos dijo lo siguiente. Nos dijo, mira, Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Eso quiere decir de que tú y yo tenemos que dejar los malos hábitos. Tenemos que comprometernos a una vida de virtud, una vida de rectitud toda nuestra vida, hasta el día de nuestra muerte. Y de esa manera vamos a entrar al cielo. Esto es nacer de nuevo. Al nosotros oír esta sugerencia de nuestro instinto, lo vimos lógico y lo vimos justo. Y como resultado lo aceptamos en nuestra vida, lo aceptamos en nuestra sociedad, ¿verdad? Y como una costumbre, como una tradición, y lo transmitimos de generación en generación. A esta tendencia yo le podría llamar como cristianismo humanista. El cristianismo humanista yo veo que anda buscando la perfección del ser humano. Y esta es la tendencia más fuerte hoy en día. Este cristianismo humanista es lo que predomina hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Lo que demanda este cristianismo humanista es de que tú y yo debemos de vivir en virtud de manera recta para poder entrar al cielo, ¿verdad? Y entonces el problema es de que, ¿sabe cuál es el problema? Que para que tú y yo podamos vivir una vida recta y una vida justa, necesitamos tener una voluntad de hierro. Y el problema es que
tú y yo lastimosamente pues tenemos una voluntad muy débil, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos aventurado a este estilo de vida de rectitud, a este estilo de vida de justicia, y por falta de voluntad nos quedamos en el camino. Ahora, es por esa razón que el mundo se burla de este cristianismo humanista, por decirlo así, ¿verdad? Porque no cumplieron el ideal que habían planeado, que es vivir en rectitud. Pero a través de la palabra del Señor, Dios nos va a quitar la venda que nos ha puesto este cristianismo humanista, y nos va a decir que realmente es nacer de nuevo. El que Nicodemo no supiera que era nacer de nuevo, eso nos daría la impresión de que Jesús le estaba diciendo algo nuevo. Pero no, Jesús no le estaba diciendo algo nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es de que el que Nicodemo ignorara que era nacer de nuevo es porque en el Antiguo Testamento ya habían hecho a un lado la ley del nuevo nacimiento que Jehová Dios les había dado. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, cuando liberó al pueblo de Israel, los llevó al desierto y les dio sus leyes. Pero las leyes se dividen en dos. La primera parte de sus leyes es la ley del nuevo nacimiento. Yo le llamo la ley de nuevo nacimiento o de la misericordia de Dios. La otra ley es la ley de Moisés, que exige que vivamos una vida de tenacidad, una vida de disciplina, una vida llena de virtud. Con el paso de los años, mientras el pueblo estaba practicando la ley del nuevo nacimiento o la ley de la misericordia, ellos se sentían ofendidos, se sentían humillados, porque la ley del nuevo nacimiento consiste en una ley de compasión y de misericordia. Acuérdese, ¿verdad? Si usted sabe, el ser humano por naturaleza es un ser humano arrogante y orgulloso, así somos. No nos gusta que nos tengan compasión, al contrario, nos gusta que nos admiren y nos respeten. Entonces, el ser humano, el pueblo de Israel, se sentía ofendido cada vez que practicaba la ley del nuevo nacimiento, y temían también de que otras naciones, al enterarse de que ellos estaban practicando la ley del nuevo nacimiento, se iban a burlar de ellos. Así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo fue a Roma y él empezó a predicar el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo romano? Se burló de Pablo. Entonces el pueblo de Israel tenía miedo que las naciones vecinas, al enterarse de que ellos estaban practicando el nuevo nacimiento, se iban a burlar de ellos. Entonces ellos, en su arrogancia, ¿verdad?, mejor se inclinaron a la ley de Moisés, que es una ley de tenacidad, una ley de disciplina, una ley que demanda que se viva en virtud y en justicia toda la vida. Ahora, entonces empezaron a hacer a un lado la ley del nuevo nacimiento y empezaron a vivir bajo la ley de Moisés. Aquí es donde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 3 dice que el pueblo de Israel hicieron a un lado la justicia de Dios y quisieron establecer su propia justicia. ¿Qué justicia de Dios hicieron a un lado? La ley del nuevo nacimiento hicieron a un lado y quisieron establecer su propia justicia con la ley de Moisés, que es una ley dura y es una ley que pues realmente exige que una persona viva en virtud. Y para poder vivir en virtud tenemos que tener una voluntad dura. Bueno, ellos aceptaron este tipo de ley y la transmitieron de generación en generación e hicieron a un lado la justicia de Dios, que era la ley del nuevo nacimiento. Ahora ustedes pueden entender por qué Nicodemo no sabía que era nacer de nuevo, ¿verdad?
Entonces, pero Jesús le dijo a Nicodemo que era nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo a Nicodemo que nacer de nuevo era nacer del agua y del Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Mire cómo es la palabra de Dios. Nos quita la venda que nos ha puesto el cristianismo humanista y nos dice que realmente es nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo a Nicodemo que nacer de nuevo era nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo no es vivir una vida justa, no es vivir una vida de disciplina, no es vivir una vida recta. Y no me vayan a malentender, no estoy diciendo que vivir una vida recta y una vida de disciplina es malo, no estoy diciendo eso. Si no vivimos en disciplina, si no vivimos una vida recta, no vamos a poder sobrevivir en este mundo, no vamos a poder cumplir nuestras metas. Pero eso en sí no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Ahora, como Nicodemo no sabía en qué parte del Antiguo Testamento se practicaba el nacer del agua y el Espíritu, no pudo evitar decir una respuesta incorrecta. Le dijo a Jesús: o sea que hay que nacer de nuevo otra vez en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué Nicodemo le dijo esta respuesta incorrecta? Porque no sabía en qué parte del Antiguo Testamento se estaba practicando el nacer del agua y el Espíritu. Ahora, si tú y yo no sabemos en qué parte del Antiguo Testamento se practicaba el nacer del agua y el Espíritu, estamos condenados a dar una respuesta incorrecta. Y ya estoy oyendo algunas respuestas, pero es que yo ya me bauticé. No es esa la respuesta, ¿verdad? Y esa respuesta sale porque no hemos ido al Antiguo Testamento y no hemos averiguado con la ayuda de Dios en el Antiguo Testamento qué es nacer del agua y del Espíritu. Pero en este momento vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver qué es nacer del agua y el Espíritu y nos vamos a dar cuenta por qué Jesús le dijo a Nicodemo que a pesar de su buena reputación que tenía, le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Vamos al Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 4, versículo 32, ¿verdad? El Señor nos muestra cómo lidiar con nuestros pecados. Yo voy a poner algún ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona que tenía un mal pensamiento, ¿verdad? Analicemos esto. Este mal pensamiento carga un pecado. Y como este mal pensamiento carga un pecado, ese mal pensamiento tiene la autoridad y el poder de condenar a la persona al infierno cada vez que lo recuerda. Así es de estricta y terrible la ley de Dios, ¿verdad? Los pecados Dios no los mide ni por grandes ni por chiquitos. Para Dios pecado es pecado. Entonces, no importa qué tan prósperos seamos, no importa qué tan feliz estemos, ¿verdad? Si hemos tenido un mal pensamiento, ese mal pensamiento tiene pecado. Y como ese mal pensamiento tiene pecado, tiene el poder de condenarnos al infierno. Pero en el Antiguo Testamento, para que ese mal pensamiento ya no pueda condenar a la persona al infierno, Dios dijo que se le pusiera la mano a un cordero. Esto está en Levítico capítulo 4, versículo 32. A ponerle la mano, la persona tenía que tener la fe de que ese pecado, ya sea grande o pequeño, ya se le estaba pasando a ese cordero. En Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11 nos dice que
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tenemos que tener fe en lo que dice la palabra de Dios. No importa si estamos prósperos o si estamos felices, ¿verdad? Si nos va bien en la vida o si nos va mal, no importa. Ese mal pensamiento, si tiene pecado, aunque nos vaya bien en la vida, nos está condenando al infierno, y si eso dice la Biblia, tenemos que tener la fe que eso está pasando. No podemos decir que exagerado, tal vez no es así. Eso no es tener fe. No diga tal vez, así es. ¿Verdad? Si la Biblia dice que ese mal pensamiento me está condenando al infierno, así es. Entonces, aunque seamos felices y prósperos, tenemos que tener la fe en la palabra de Dios. Entonces, pero no lo vengo a asustar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también Dios da su palabra para que ese mal pensamiento ya no condene a ninguna persona al infierno. Le dijo que le tenía que poner la mano a un cordero. Al ponerle la mano, la persona tiene que tener la fe que ese pecado, chiquito o grande, ya no lo tiene, ¿verdad? O sea que en el momento que le pone la mano a un cordero y le pasa ese pecado, la persona tiene que tener la fe que ese pecado, que ese mal pensamiento ya no tiene pecado. Ese mal pensamiento solo le queda como cicatriz a la persona para recordarle qué pecado de esa fecha le pasó a ese cordero. Y antes de seguir adelante con la explicación de qué es nacer del agua y el espíritu y por qué Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer del agua y el espíritu, también déjeme decirle que mientras estoy explicando esto no quiero que se burlen de esta explicación. No quiero que ustedes se burlen, así como el pueblo de Israel se sintió ofendido al practicar el nuevo nacimiento. Y no quiero que se burlen así como los romanos se burlaron de Pablo cuando él explicó el nacer del agua y el espíritu. Así que espero no se burlen ustedes también. Pero nosotros sabemos, sigamos adelante, nosotros sabemos que los seres humanos pecamos demasiado como la arena del mar. ¿Se imaginan ustedes y yo, cada vez que pensamos mal tenemos que traer un cordero, ponerle la mano, pasarle ese pecado? Cada vez que siento un rencor, otro cordero, le pongo la mano, le paso otro pecado. Cada vez que tengo un mal deseo, otro cordero, le pongo la mano, le paso otro pecado. Mire, se me acabarían los corderos. Sería imposible. Y como Dios sabe lo complicado de la situación, mejor Dios estableció una ofrenda más para final de año. ¿En qué consiste esta ofrenda para final de año? Consiste de que todos los pecados desde el principio de año hasta final de año se le quitan de un solo al pueblo y se le pasan a final de año a un cordero. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en Levítico capítulo 16, versículo 21, Dios dice que solo los descendientes de Aarón tenían la autoridad de ponerle las dos manos a un cordero. Al ponerle las dos manos, le está pasando solamente los pecados de ese año, se los está pasando a ese cordero. Ahora, ¿Aarón quién era? Aarón era hermano de Moisés. Solamente los descendientes de Aarón tenían autoridad de Dios de pasar pecados del pueblo para un cordero, nadie más. Con este método, la persona tenía que tener la fe y la autoridad de Dios de decir que vivió perfectamente sin pecado, pero solamente ese año. Entonces también para este tipo de ritual la persona tenía que tener fe y no dudar. Si la palabra de Dios dice, cuando veas a un descendiente de Aarón a final de año
ponerle las dos manos a un cordero. Cuando veas eso, tú tienes que tener la fe de que solamente los pecados de ese año se le están pasando a ese cordero. La persona no tenía que dudar, no importa qué tipo de pecado fuera. La persona tenía que tener la fe que al ver ese escenario, todos los pecados de ese año se le estaban pasando a ese cordero. ¿Qué hubiera pasado por otro lado si la persona no hubiera tenido esa fe? O hubiera dicho, no, yo no creo esas cosas. Yo no le voy a poner mi mano a un cordero. No, yo no. O no, yo no voy a ir al ritual de Aarón a final de año para que le pase todos mis pecados de ese año a un cordero. ¿Qué pasa si la persona no practica este ritual? Pues mire, los errores de ese año van a seguir condenando a la persona al infierno cada vez que los recuerde, ¿verdad? Cada vez que recuerde esos errores de ese año van a seguir cargando con esos pecados. Y como esos errores de ese año van a seguir cargando con esos pecados, esos errores de ese año, por muy chiquitos que sean, van a tener el poder de condenar a la persona al infierno cada vez que lo recuerde, ¿verdad? Esa sería la otra cara de la moneda. Si la persona no cree en este ritual, o si el pueblo no cree en este ritual, entonces los errores de ese año, por muy chiquitos que sean, estarían condenando al pueblo o a la persona al infierno cada vez que lo recuerda. Por otro lado, si el pueblo o la persona tiene fe en este ritual y a final de año ve a un descendiente de Aarón ponerle las dos manos a un cordero, y esta persona cree por la palabra de Dios que todos los pecados de ese año se le están pasando a ese cordero, entonces los errores de ese pueblo o de esa persona de ese año ya no cargan esos pecados. Los errores de ese año, por muy feos que hayan sido, solamente le quedan de cicatriz a la persona solo para recordarle qué pecados de ese año ya se le pasaron de un solo a ese cordero, ¿verdad? Ahora déjeme decirle de que al principio le dije, ¿verdad?, que para que nosotros sepamos qué es nacer del agua y el espíritu, tenemos que ir al Antiguo Testamento para saber qué es nacer del agua y el espíritu. De otra manera, nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Ahora, vamos con nosotros. ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestra vida? Acuérdense que el Antiguo Testamento son promesas y el Nuevo Testamento son cumplimiento de esas promesas. Entonces, a través de este ejemplo, Dios nos está prometiendo que en el Nuevo Testamento Él iba a mandar un descendiente de Aarón, que le iba a pasar todos los pecados de nuestra vida, se los iba a pasar a un cordero. ¿Por qué les estaba diciendo todo esto? Porque a través de estos ejemplos, Dios nos está prometiendo que en el Nuevo Testamento Dios iba a mandar en su tiempo a un descendiente de Aarón que le iba a pasar todos los pecados de nuestra vida a un cordero. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese descendiente de Aarón que Dios nos ha enviado a nosotros? Esta es la era del Nuevo Testamento. Entonces Dios tiene que cumplir su promesa. Usted me dirá, mire, pues ahí Dios no ha cumplido su promesa porque yo no conozco a ningún descendiente de Aarón que Dios haya enviado. Yo no lo conozco. Lo que sí entiendo es de que Dios nos prometió mandarnos al Cordero de Dios, su Hijo. A Él sí lo mandó. Pero que haya mandado un descendiente de Aarón, si lo prometió, no lo cumplió. Pero déjeme decirle que a través de esta explicación Dios nos está prometiendo a usted y a mí que iba a mandar un descendiente de Aarón. Y lo mandó. ¿Quién es ese descendiente de Aarón? Dígame. ¿Quién es ese descendiente de Aarón? ¿No sabe quién es?
Y fíjese que todo el mundo lo conoce. Eso es lo irónico. Mire cómo es el poder de Dios. Todo el mundo lo conoce. A este descendiente de Aarón. ¿Quién es? Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 5, Dios nos revela quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Ahora, ¿será esta casualidad? ¿O Dios nos estará tratando de decir algo? Sí, Dios nos está tratando de decir algo. Nos está diciendo que está cumpliendo la promesa que Él prometió en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Eso está prometiendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo cumplió su promesa? Cuando Juan el Bautista, descendiente de Aarón, bautizó a Jesús en el río Jordán, le pasó todos los pecados de nuestra vida, se los pasó de un solo al Cordero de Dios en el río Jordán. ¿Cuántos pecados le pasó? Los pecados desde Adán, desde el primer hombre que nació hasta el último hombre que va a existir en esta tierra. Todos esos pecados de nuestra vida ya se los pasó a Jesús en el río Jordán. Mire, Dios cumple sus promesas. Él no miente, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir de que ustedes y yo no solamente tenemos autoridad de Dios de decir que ya no tenemos pecado solo por un año. Dígame usted, si esto está en la Biblia, no es mentira. ¿Hasta cuánto usted y yo tenemos la autoridad de Dios de decir de que ya no tenemos pecado? Usted y yo tenemos la autoridad de Dios de decir que ya no tenemos pecado hasta el último día de nuestra vida. Mire, ya podemos entrar al cielo sin pecado, ¿verdad? Ahora entienden por qué Jesús le dijo esto a Nicodemo. Porque el requisito para entrar al cielo es no tener pecado. Pero ni con toda la justicia de Nicodemo, ni con todas las disciplinas que Nicodemo haya desarrollado, no se hubiera podido librar, pero ni del más pequeño, ni del más mínimo pecado, no se hubiera podido librar. ¿Me entiende? No importa qué tan disciplinado, qué tan virtuoso hubiera sido Nicodemo, no se hubiera podido librar de los pecados que ni siquiera se ven. Porque nosotros cometemos pecados hasta del tamaño de un microbio. Invisibles, ni cuenta nos damos de los pecados que estamos cometiendo. Solamente nos damos cuenta de los pecados que nos damos cuenta, valga la redundancia, pero no nos damos cuenta de los pecados chiquitos. Entonces, por esa razón, ni Nicodemo ni con toda su disciplina hubiera podido entrar al cielo. Por eso el Señor le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Ahora usted me podrá decir, mire, pero si usted dice que ya no tenemos pecado y los errores que seguimos cometiendo, pues mire, los errores que seguimos cometiendo ya no tienen pecado. Los errores que seguimos cometiendo, como ya no tienen pecado, ni nos pueden condenar al infierno, ni nada, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es esto. Cuando cometamos un error, ya no pensemos que ese error carga pecado, por muy vergonzoso que sea. Cuando cometamos un error, debemos confesarlo de esta manera. Señor, me siento muy atormentado por este error. No lo debía haber cometido. Si no hubiera cometido este error, no me hubiera metido en este problema. Pero Señor, a través de este error, como ya no tiene pecado, solamente me estás mostrando la cicatriz o la evidencia de que pecado mío de este día se te pasó ya en el río Jordán. Y como consecuencia lo pagaste con sangre en la cruz. Muchas gracias, Señor. Entonces, esto es nacer del agua y del Espíritu. Ya no diga usted, es que ya me bauticé. No. ¿Qué va a pasar si usted, conociendo qué es nacer del agua y el Espíritu, no lo aplica y no lo cree como está en la Biblia?
pues sus errores van a seguir teniendo pecado. Y cada vez que pensemos mal, cada vez que cometamos errores, tiene que estar pidiendo perdón, así como aquel individuo en el Antiguo Testamento, cada vez que pensaba mal tenía que traer un cordero, ponerle la mano, pasarle ese pecado, ¿verdad? Usted y yo no. Si no creemos en esto, no vamos a poder entrar al cielo, porque acuérdese, el requisito para entrar al cielo es no tener pecado. Si no aplicamos este principio a nuestra vida de nacer del agua y el espíritu, nuestros errores, malos pensamientos van a seguir cargando con esos pecados y va a ser imposible resolver este problema de pecado. Por eso Dios, viendo lo complicado de la situación, nos dijo que naciéramos del agua y el espíritu. ¿Qué es nacer del agua y el espíritu? Usted y yo tenemos que creer que como Juan el Bautista era descendiente de Aarón, era la persona que Dios envió para pasarle todos los pecados de nuestra vida al Cordero de Dios en el río Jordán. Y que después pagó esos pecados con sangre en la cruz y que después resucitó al tercer día para darnos el Espíritu Santo. Esto es nacer de nuevo. Si no sabía esto, de ahora en adelante es lo que tiene que creer. Yo le invito a que visite la página de Libros Cristianos gratuitamente. Los puede pedir físicos o los puede descargar gratuitamente desde su celular a la www.bjnewlife.com. Bendiciones.